Gloria al Señor, que el Cristo de la gloria les bendiga en esta hora. Les saluda a su hermano Jacob y estamos para compartir la palabra, para poder edificarnos mutuamente. Y el día de hoy vamos a estar tratando acerca de una respuesta a, a muchos cuestionamientos que se han hecho con respecto a la doctrina que creemos, con respecto a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. La pregunta es, Romanos capítulo 11 habla de la restauración del Israel étnico. Al referirnos a étnicos, nos referimos al Israel de sangre, genético, descendencia de Abraham, eh, hablando de las 12 tribus de Israel, etc. Romanos capítulo 11, ¿habla de ese Israel, de Israel étnico, o habla simplemente de la iglesia que ya es salva? ¿Hay alguna posibilidad para los judíos que fueron endurecidos? ¿Hay alguna posibilidad para aquellos judíos que han rechazado a Jesús? ¿Dios tiene planes todavía con ellos? ¿O están condenados a perderse? Dios tiene planes con el Israel incrédulo, con el Israel endurecido, con el Israel que rechazó al Mesías, con el Israel que ha apostatado, con el Israel que hace marchas gay, homosexuales, que tiene algunos políticos de izquierda. En fin, ¿Dios todavía trata con ellos? ¿O Dios los desechó para siempre? En respuesta a eso, vamos a estar hablando entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Romanos capítulo 11? Vamos a estar examinándolo en términos generales. Y espero en el Señor que esto les sirva, sobre todo a los predicadores, para poder dar respuesta a todos estos personajes de YouTube, sobre todo algunos personajes que ya están sacando Biblia en contra de nosotros, titulando o diciendo que se van a encargar de demostrar lo estúpidos que son los dispensacionalistas. Bueno, entonces, para defender nuestra fe, vamos a dar una respuesta bíblica, porque si hay un ataque a la doctrina, tenemos que dar una defensa doctrinal, es sencillo. Así que vamos a orar al Señor para dar comienzo a este programa. Espero retransmitir este programa después por mi canal, así que Dios bendiga a todos, compartan y pónganle me gusta, porque así YouTube y Facebook nos recomienda. Ya mucha gente le ha alcanzado los videos después de retransmitirlos, sacarlos por mi canal. A mucha gente le ha llegado y también se agradece a todas esas personas que por un me gusta ya va alcanzando a otras personas, automáticamente son recomendados los videos. Así que muchas bendiciones a todos los que lleguen a escuchar este programa y oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, vamos ante tu presencia. En este día sábado, Señor, te agradecemos de poder estar con vida, con salud y poder llevar tu palabra, Señor, a diferentes lugares, no tan solamente aquí en nuestra región, sino también en los alrededores, a lo largo y ancho de este país, y también algunos hermanos que nos ven del extranjero. Sea tu misericordia, sea tu Espíritu Santo alcanzándoles, Dios mío, iluminándoles también el entendimiento, Padre Santo, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad. Tu palabra nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Rogamos tu presencia, rogamos, Señor, tu misericordia, rogamos la obra de tu Espíritu Santo, que trabaje en cada corazón, en cada vida, Dios mío. Rompe cadenas, liberta, transforma el corazón, Dios mío. Saca toda duda, toda incredulidad, Dios mío. Toda perturbación de espíritu en esta hora sea reprendido, Padre amado. Y el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Dios mío, entre aquellos que te aman y te temen, Señor. Porque ¿a quién mirarás tú?, dice el profeta Isaías, al que es humilde, al que tiembla, al que se estremece ante mi palabra, Dios mío. Porque por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y tu palabra será la que juzgará a este mundo, Dios mío. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y toda la gloria siempre será para ti, Señor. Aprovechamos de seguir clamando por nuestro pastor Jimmy Swaggart. Bendícele, guárdale, protégele, defiéndele. Pelea esa batalla, Señor. Sabemos que ella está en tus manos. Sabemos, Dios mío, que tú eres el único, Señor, que defiende, que juzga, que pelea con justicia, como dice Apocalipsis 19. Señor, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Señor. Desbarata toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo, Señor, contra tu siervo.
Y sea, Señor, tu misericordia por esa sangre, por esas heridas, Dios mío. Hay sanidad, hay salvación, hay perdón de pecado y vida en abundancia. Porque tú vives, Señor, nosotros también viviremos una bendición a nuestra hermana Estefanía, también en su hogar, en su recuperación. Ayúdale, protégele, defiéndele. Restaura, Señor, sus extremidades en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y así también cada hogar, cada familia necesitada, alcanza a los perdidos, que se puedan reconciliar, Señor, como aquel hijo pródigo pudo abrazar a su padre le abrazó, se colgó de su cuello, le besó y mandó a cambiar, Señor, sus vestiduras, su calzado y a sacrificar el becerro gordo porque su hijo estaba muerto y había revivido, estaba perdido y había sido encontrado. Porque así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Rogamos tu bendición, rogamos tu presencia, esa que emana del trono de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor. Muchas bendiciones. Nuestra hermana Raquel Mesa nos dice: bendiciones, mi hermano Jacob, el Dios de Israel, le use hoy mis cariños. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por poner también el Dios de Israel, porque mucho se le olvida que el Dios que servimos es también el Dios de Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Amén. Vamos a la escritura entonces, vamos al libro de Romanos capítulo 11, sé que le va a servir esta porción de la palabra. Romanos capítulo 11, vamos a estar entonces examinando este capítulo, ya es un capítulo que vamos a examinar, espero poder darle el tiempo necesario. Y dice así, Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Leemos la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo, pregunta retórica, y dice: en ninguna manera. En lo absoluto. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, un restante, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a leerlo hasta ahí y vamos a explicar un poquito lo que quiere decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 1 al 6. Vamos a leerlo todo, pero vamos a ir paso a paso. Muchas bendiciones, mi hermana Jimena Gallardo, que nos dice: bendiciones, hermano Jacob, Dios con usted en esta noche. Saludos desde Copiapó para su familia y congregación. Muchas gracias, mi hermana Jimena. También mi hermana Janska dice: mi hermanita, Dios te bendiga, hermano, y te siga usando cada día para seguir predicando su palabra. Muchas gracias también a mi hermanita, que el Señor me la bendiga. Aquí estamos, le robamos a su hija y está aquí acompañándonos la palomita. Dios bendiga a mi madre también, dice: mi Jesucristo le bendiga y le use para su gloria. Bendiciones, mi amor, aleluya. Gloria al Señor. Gracias también a mi mamita por sus comentarios. Comenzamos entonces. Let's get started, dicen los gringos. Comencemos. Vamos para allá. La pregunta de Pablo es la siguiente: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? Pablo va a decir qué pueblo es el que se está hablando. Y en el verso 21 del capítulo 10, o sea, si usted se salta un renglón más arriba, dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está hablando de este Israel rebelde. ¿Qué ha hecho Dios con este Israel rebelde? Lo desechó
lo trata como su pueblo. Si es su pueblo, es pertenencia de Dios. ¿Hay un trato todavía con Israel o Dios lo desechó definitivamente? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Ha desechado Dios a Israel, al Israel étnico endurecido, al pueblo rebelde, al pueblo que no quiere buscar a Dios? Pablo responde, en ninguna manera. Isaías también hace una afirmación muy parecida, Dios hablando a través del profeta diciendo, ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz, del fruto de su vientre? Y dice, aunque ella te olvidare, aunque ella se olvidare del fruto de su vientre, aunque ella se olvidare del hijo que amamantó, yo nunca me olvidaré de ti, hablándole a Israel, nunca me olvidaré de ti. Eso es amor. Si nos vamos al profeta Oseas, Dios le manda a casarse con una mujer ramera, prostituta, para demostrarle cómo era el amor, la fidelidad de Dios hacia una nación que se había prostituido, como Ezequiel capítulo 16 también lo dice. Dios la seguía buscando con lazos de amor. Esta mujer se había ido y Dios le dice al profeta que la vaya a buscar, que la redima, que la compre y la tome por mujer, que la perdone. Y le dice que así también Dios recibe de vuelta a Israel. Los profetas en el Antiguo Testamento están llenos de escenas de Israel endurecido, Israel rechazando a Dios, pero Dios trayéndolo de vuelta con lazos de amor. Pero en esa rebeldía de Israel, Dios va a aprovechar de tratar también con otro pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, con los gentiles, con los extranjeros. Por eso, cada mención que hacía Pablo con respecto al Evangelio siempre era primero a la casa de Israel. Si nos vamos a los mensajes de Jesús, cuando envía a sus discípulos de dos en dos, le dice por casa de samaritanos, de gentiles no vayáis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando entra a la casa de Zaqueo, la gente, los judíos empiezan a murmurar, ¿cómo entra a la casa de un publicano, un pecador que cobraba impuestos con usura? O sea, era un sinvergüenza, estafador. Pero Jesús le dijo, era necesario porque este también es un hijo de Abraham. Cuando va a las regiones de Tiro y Sidón, se encuentra con la mujer sirofenicia. La mujer le ruega que por favor ayude a su hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, y los discípulos empiezan a decir, despide a esta mujer, dile que se vaya, que está dando voces atrás de nosotros, está gritando. Y Jesús llega a hacerse cargo de esta mujer extranjera, griega, sirofenicia. Y le dice, mujer, no es lícito, o sea, no corresponde darle el pan de los hijos a los perrillos. Claramente Jesús está tratando a esta mujer como una extranjera, no digna de ser recibida para comer el banquete de la mesa de los hijos, dando a entender que Israel son los hijos y que esta mujer es como un perrillo de la casa. Así se trataba al extranjero. Ella entendió que se refería a ella como una extranjera, no siendo familiar, no siendo de sangre, no habiendo escuchado la palabra, pero probablemente era la primera vez que escuchaba. Y ella le dijo, pero Señor, aún los perrillos, no le dijo yo soy parte de tu familia. Le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. El Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel se ha hallado una fe tan grande. Ve y que se haga como tú has pedido. Y en esa misma hora el demonio dejó a su hija. Pero claramente la fe de esta mujer le hizo cercana, no siendo cercana, no siendo pueblo, no siendo natural. Seguimos. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita. Estamos hablando de Romanos 8:1. Romanos capítulo 11, verso 1. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
claramente está hablando de sangre, está hablando de descendencia, está hablando de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey, el rey Saúl. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La respuesta de Dios a Elías es con respecto a que Elías pensaba que era el único profeta en Israel que había quedado, que estaba temiendo a Dios. Y él pensaba que todos se habían vuelto a Baal. Él pensaba que era el único. Quizás pensó lo mismo que cuando Israel salió de Egipto y el pueblo empezó a perecer por su incredulidad y solo queda Josué y Caleb y la otra generación mayor de 21 años entra a la tierra prometida. Probablemente, me imagino yo, pensemos en lo que pudo haber pensado Elías. Puede haber dicho: este es el otro caso donde queda un Josué y Caleb. Ahora Elías dice: he quedado solo yo. Pero Dios le dice: no, no eres solo tú, Elías. No eres el único israelita que ha quedado. Yo lo hice. No tú, no el pueblo. Yo me preservé. Yo guardé 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales, ni han besado sus imágenes. Dios escoge, Dios guarda, pero cuando Dios le está hablando a Elías de esas 7,000 rodillas, no se está refiriendo a sirios, no se está refiriendo a persas, no se está refiriendo a babilónicos, no se está refiriendo a sidonios, no se está refiriendo a ex pueblos cananeos ni a idumeos o gente de las diferentes regiones de alrededor. No, un rotundo no. Él se sigue refiriendo al pueblo étnico, al pueblo de sangre de Israel. Entonces, el primer punto que anoté, y lo tengo en mi muro de Facebook, si usted lo desea, ahí lo tengo resumido. Anoté solamente algunos versículos bíblicos porque acostumbramos a no leer mucho, ¿ya? Pero en el primer punto, en la primera razón de estas 11 razones por las cuales Dios habla en Romanos 11 del Israel étnico, es el siguiente. El primer punto: Dios no desechó a su pueblo porque Pablo es israelita de la tribu de Benjamín. Es la primera evidencia que da Pablo en Romanos capítulo 11, verso 1 que hemos leído. Y en los versículos 3 y 4, Pablo sigue dando el argumento de que esas rodillas que no se doblaron ante Baal eran israelitas, pero que ahora Dios preservó. Está refiriéndose Pablo a la etnia, a la raza de judíos o de israelitas. Y no se está refiriendo en ningún caso a un extranjero. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo comienza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mire cómo va a seguir la misma línea de Jesús de Nazaret. Ir primero a las ovejas perdidas, de la casa de Israel. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué siempre Pablo decía al judío primeramente y también al griego? Porque Jesús mandó predicar al judío primeramente y después al griego. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde en el verso 6 de Hechos, capítulo 1, versículo 6, le preguntan a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, testificarán de mí, hablarán de mí. Ustedes darán testimonio de que me conocen. ¿Dónde? En Jerusalén. Mire cómo empieza: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre comenzando por
casa, siempre comenzando por los judíos, siempre comenzando por la casa de Israel. Cuando Pablo se convirtió, iba a las sinagogas a demostrar en Hechos capítulo 9 que Jesús era el Cristo, porque su primera intención era seguir con la orden de Jesús, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Va a ser en el capítulo 13 más o menos cuando Pablo va a ser rechazado en la sinagoga juntamente a Bernabé, donde Pablo se sacude las vestiduras, va a decir, se sacude el polvo de sus pies, nos vamos a los gentiles. Y es ahí cuando los gentiles empiezan a exaltar el nombre del Señor, porque ellos se sintieron no dignos de recibir el evangelio. Por esa causa Pablo dijo, nos vamos a los gentiles. Desde entonces la iglesia empieza a crecer de una manera no judía, porque el pueblo de Israel, en su mayoría, no todos, empiezan a rechazar a Jesús. Pero si nos vamos a Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, nos vamos al día de Pentecostés, vamos a ver que los primeros 5,000 convertidos van a ser judíos de todas las naciones, continuando nuevamente con el principio de Jesús, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos capítulo 3 va a ser también un grupo de 3,000 judíos que se van a convertir por el testimonio del paralítico que estaba al templo de la Hermosa. Porque le digo algo, cuando el Señor hace un milagro, quizás algunos de los cuales que están aquí escuchando no creen, cuando el Señor Jesucristo hace milagros, como lo dijo Pedro, no piensen que por nuestras buenas obras, por nuestros méritos, este hombre ha sido sanado, sino ha sido la fe en el Señor Jesucristo, al dador de la vida al cual ustedes mataron, que Dios le ha dado fe a este hombre y ha dado su total sanidad. En el nombre de Jesús ha sido sanado. Dice que por el testimonio de él se convirtieron 3,000. O sea, 8,000 judíos comienzan a convertirse. Va a ser en Hechos capítulo 8 donde recién los samaritanos van a seguir escuchando el evangelio. Claro que hay una excepción, Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Hemos hablado de la mujer sirofenicia. Podemos hablar también de los griegos en el libro de Juan, que muchos pensaban que Jesús se iba a ir a los griegos, pero siempre Jesús y los apóstoles daban prioridad a la casa de Israel. Hechos capítulo 8, van los apóstoles a imponerle las manos para que a la predicación de Felipe, luego de la predicación, se bauticen y reciban el don del Espíritu Santo, porque el bautismo en agua solamente había sido dado por Felipe, pero ahora ellos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Va a ser en Hechos capítulo 10 entonces donde el Espíritu Santo va a sorprender al judío llamado Pedro o Kefas, el apóstol Pedro, quien con la compañía de 6 judíos de la circuncisión van a ser enviados por revelación a la casa de un gentil llamado Cornelio, un centurión romano, jefe de 100, donde van a recibir la predicación del evangelio y va a ser el Espíritu Santo que va a descender en la casa de Cornelio y todos van a ser llenos del Espíritu Santo, comenzarán a hablar nuevas lenguas y dice que en ese entonces Pedro y los 6 de la circuncisión quedaron atónitos al ver que también los gentiles recibían el don del Espíritu Santo. Es en Hechos capítulo 15 entonces donde en el concilio de Jerusalén, donde los judíos convertidos era tan grande el número que empezaron a incomodar a los gentiles y a obligarle a circuncidarse y a guardar toda la ley, que el Espíritu Santo y los apóstoles mandarán a dar cartas para que no se amoneste a los gentiles y que no se le imponga ninguna otra carga más que abstenerse de ahogados, de sacrificado a los ídolos, de sangre, de fornicación y con todo lo demás, pasadlo bien. Seguirían con el principio, pero ahora el que quebraría el principio de solo la casa de Israel ser salvo y incluir no solamente unos pocos gentiles, sino que ahora muchos gentiles, va a ser la persecución que va a provocar que el evangelio se empiece a expandir. Va a ser por esa razón también que nosotros vamos a ver cartas a los gentiles y también a judíos. La carta, por ejemplo, de Pedro es a las 12 tribus en dispersión. La carta a Santiago también es a las tribus de Israel. Pero vamos a ver que las siguientes cartas del apóstol Pablo, que se cree que son 13 o 14 si se incluye la carta a los hebreos sería solamente a judíos y las otras 13 cartas sería principalmente gentiles. Por eso va a hablar principalmente el Nuevo Testamento de la iglesia gentil, incluida en el grupo de los salvados. Sé que es una introducción larga, pero es necesario para entender por qué Pablo va a escribir esto. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Pablo
va a demostrarle a los gentiles que están siendo parte de la iglesia que Dios no se ha olvidado completamente del Israel étnico. Porque ya se estaban dejando de lado a los judíos y muchos se estaban ensoberbeciendo, como muchos teólogos del siglo I, algunos, y de la Reforma Protestante más adelante. Iban a ser arrogantes en cuanto a su manera de pensar, según el verso 25, ignorando el misterio que Dios permitiría el endurecimiento de Israel para tratar con los gentiles, pero sin olvidarse de ellos, teniendo misericordia aún. Ese es el contexto de Romanos capítulo 11. Seguimos. Primera razón, entonces, Dios no desechó a su pueblo porque la primera evidencia en este capítulo, en el capítulo 11, de un judío convertido es Saulo de Tarso o el apóstol Pablo de la tribu de Benjamín, Romanos 11:1. Número 2, segunda razón por la cual Romanos 11 habla del Israel étnico, o sea, de sangre. Dios tiene un remanente de Israel, no gentil, de Israel, escogido por gracia. Romanos capítulo 11, versos 5 al 6. Romanos capítulo 11, versículo 5 al 6. Seguimos leyendo entonces Romanos 11, versos 5 al 6. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, siempre hablando de Israel, escogido por gracia. Aquí los de la teología del reemplazo, que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que Israel étnico no tiene ningún plan Dios con ellos, le van a decir que estos escogidos por gracia es simplemente la iglesia. Pero no, aquí Pablo está hablando del Israel étnico, del Israel de sangre, escogido por gracia. No por obras, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Se lo explico. La obra necesita una recompensa. Si usted trabaja, necesita un salario. Pero si usted recibe algo de gracia, que significa algo gratis, no lo está recibiendo por obra, sino por solamente gracia. Lo está recibiendo porque esa persona es benevolente, porque esa persona es generosa. Usted no hizo nada para ganárselo. A usted se lo dieron. Ese es el caso de la elección de Israel por gracia. Dios se guarda un remanente, un resto de Israel por gracia, por misericordia, pero sigue hablando del Israel étnico. ¿Se entiende? Entonces por eso dice, si por gracia ya no es por obra, o sea, si es un regalo o si es gratis, ya no es por obra, ya no es por trabajo, ya no es por esfuerzo. De otra manera, la gracia o el regalo ya no es gracia, no es un regalo. Si usted trabajó para ganarse algo, no fue un regalo, fue una obra, usted se esforzó. Entonces la gracia no sería gracia, el regalo no sería regalo, si se tiene que trabajar para conseguirlo. Y si por obras, si la salvación es por obra, ya no es por gracia, no es un regalo. Espero que se esté entendiendo. De otra manera, la obra ya no es obra. El trabajo ya no sería trabajo. Pedro dice, hablando de Pablo, algunas cartas son difíciles de entender, las cuales algunos indoctos o algunos que no saben, tuercen, tergiversan para su propia destrucción. Mucha gente ha tratado de tergiversar todo el capítulo 11. Mire, tenemos 11 conectados ahora. Para tratar de dar a entender que Dios no tiene planes con Israel, que es un estado que tiene la marcha del orgullo gay en Tel Aviv, ¿sí? ¿Pero Dios lo ha desechado completamente? No. ¿Dios tiene planes? Sí. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Seguimos leyendo. La tercera razón por la cual Romanos 11 habla de un Israel étnico de sangre, dice, Israel no alcanzó lo que buscaba, solo los escogidos por gracia, escogidos de Israel. Y los demás de Israel fueron endurecidos, cegados
y ensordecidos hasta hoy, hasta el tiempo en que Pablo escribe la carta. Romanos capítulo 11, versos 7 al 10, Isaías 29, 10, que lo vamos a ver, Deuteronomio 29, 4, Isaías 6, 10 al 13. No sé si alcanzamos a ver todos esos pasajes, pero usted los puede anotar. No acostumbro a dar pasajes así para que usted los revise. Me gusta explicarlo, pero vamos a tratar de explicar lo que podamos. Romanos 11, 7 entonces dice, la tercera causa por la cual Dios habla del Israel étnico, de sangre. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Nuevamente, el que cree que Dios desechó a Israel le va a decir, ve, solo los escogidos lo alcanzaron y los otros endurecidos. Dios se olvidó de esos judíos. ¿Estás seguro? ¿Acaso se olvida que Saulo era un judío endurecido que seguía a la iglesia? ¿Acaso usted se olvida que muchos de los fariseos que se convirtieron y que en Hechos capítulo 15 estaban discutiendo con los demás cristianos antes habían sido endurecidos? ¿Acaso no se acuerda que los convertidos en Hechos capítulo 2 eran judíos no conversos, que estaban endurecidos, que habían rechazado a Jesús y luego se convirtieron? ¿Acaso no se acuerda que en Hechos capítulo 3 los que creyeron lo que hemos dicho por el testimonio del paralítico sanado estaban endurecidos y luego por la obra del Espíritu Santo se convirtieron? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Verso 8. ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dice el verso 8, verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre, dice el versículo 10. Perdón. Entonces habíamos dicho que Isaías 29:10 nos dice algo con respecto a este endurecimiento. Isaías 29:10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Una especie de enceguecimiento en los profetas. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Aquí va a ser Moisés en el versículo 4 que nos va a hablar de este mismo trato de Dios. Deuteronomio 29 versículo 4 dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, no nos ha dado, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Se entiende? Dios permitió eso no porque Dios fuera malo, sino por causa del rechazo de Israel. Por su pecado causó endurecimiento. Pero el que es más claro es Isaías capítulo 6, verso 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Que donde nos habla del llamado del profeta Isaías, donde ve al Señor en su trono alto y sublime. Dice Dios, engruesa el corazón de este pueblo. También puede ver este pasaje paralelo en Juan capítulo 12, verso 41, 42. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, Isaías dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Habrá un límite de ese endurecimiento? ¿Habrá un límite para esa ceguera? ¿Habrá un límite para esa sordera espiritual? ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas. Hay un límite, hay un término del endurecimiento. No es que para siempre. No es como el debate de Justino Mártir con Trifón, diciéndole, Dios se olvidó de ustedes para siempre. No es así. No, pero es que lo dijo Justino Mártir. ¿Qué me importa a mí que él lo haya dicho? Es que lo dijo César Vidal, aunque lo haya dicho Arturo Vidal, César Vidal, y no me interesa que Vidal lo haya dicho. Si la Biblia no lo dice así, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. Eso se llama falacia de autoridad. Es que lo dijo él, es que lo dijo. No, es que César Vidal sacó una Biblia. ¿Qué me importa a mí que haya sacado una Biblia? Pero él no es más, su comentario bíblico no es más grande que lo que dice el texto bíblico, porque el texto es inspirado por Dios. Lo demás es falible. Gloria al Señor. Y me perdonan que uno se pone tenso y se acalambra. Estoy como mi pastor Claudio. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Verso 12, Isaías 6:12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, ojo con esta comparación, va a hablar de árboles, los cuales Pablo también va a hablar, pero no de robles y encina, pero va a dar un ejemplo de árboles, dice. Así como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Va a quedar un resto. Va a volver a crecer. Porque ya los profetas dicen que los hombres malos no les va a dejar raíz ni rama. Si no me equivoco, Malaquías capítulo 4. No les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1 creo que es. Pero aquí Israel dice, y eso habla de la segunda venida de Cristo. El juicio tremendo. Pero ahora, cuando rechazaron a Jesús, queda un remanente. Queda un sobreviviente. Queda un grupo que aunque endurecido, aún Dios sigue tratando con ellos. Amén. Seguimos entonces. La cuarta razón por la cual Romanos 11 habla de Israel étnico. Seguimos. La transgresión de Israel vino para que el gentil o los gentiles fueran salvos e Israel fuera provocado a celos, los cuales eran de la misma sangre que Pablo. Eso lo vemos entonces en Romanos capítulo 11, verso 11 en adelante. Y aquí ya vamos avanzando, hermano. Espero que se esté entendiendo el mensaje. Romanos 11. Verso 11. Romanos 11, verso 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Por qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Dice, para provocarlos a celos. ¿De dónde Pablo se toma eso? Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. En el verso 20 y 21, el 21 es la clave, pero mire lo que dice el verso 20. Y dijo, en este caso Dios, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, dice Dios, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, torpe. ¿Cuál es el pueblo que no es pueblo? Todos los gentiles, pues. No es un país en particular el cual Dios movería a celos. Porque si Dios fue movido a celos por Israel, por los ídolos, por los dioses que no eran dioses, Israel también sería movido a celos. ¿Y qué indica la palabra celo? Indica ese celo como del esposo, de decir, ustedes son mi propiedad, ese lugar es mío. El lugar que Israel le estaba dando a los ídolos le correspondía a Dios. Y así también Israel verá un pueblo, una nación que no es nación, un pueblo que no es pueblo, ocupando el lugar de ellos y ellos diciendo, ese es mi lugar, yo quiero volver a ocupar ese lugar que me corresponde, y les va a provocar ira, encenderse en ira, en pasión,
Por la rabia de que ¿por qué hacen esos tipos ahí? Eso le pasa a los judíos cuando ven un evangélico predicando. ¿Y qué hacen estos hablando del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Qué hacen estos hablando de los profetas? ¿Qué hacen estos tomando nuestras Biblias hechas por autores hebreos? ¿Qué hacen esto? Les provoca ira. Yo hace muy poco le escribí a un grupo de judíos, Ariel se llama, un historiador de una página de Judeo Historia se llama. Amén. Entonces, yo les citaba estos pasajes bíblicos. Nosotros somos la nación, o el pueblo que no era pueblo, la nación insensata. Gloria al Señor. Quinta razón. La exclusión de Israel causó la reconciliación del mundo y su admisión, o sea, volverlos a admitir, incluye la vida entre los muertos. Si Dios los salva, si Dios los restaura, la restauración de Israel va a ser incluyendo la resurrección. Entonces, ¿hay esperanza para el judío endurecido? Hay esperanza como lo hay para usted también, porque ni siquiera era judío y Dios ha tenido misericordia con usted. ¿Cómo no va a tener misericordia del judío endurecido? Seguimos en Romanos 11 para ir avanzando. Romanos 11. Gloria al Señor. Dice el verso 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, plena o completa restauración? La sexta razón por la cual Romanos 11 habla de Israel étnico, Israel de sangre, es porque nos dice que Israel fue desgajado, cortado del olivo. Ve que habló Isaías 6 de árboles cortados. Aquí nos habla del olivo. Israel natural de sangre, el olivo natural fue desgajado por causa de su incredulidad. Verso 13 de Romanos 11 dice, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Por eso Pablo tenía que escribirle tanto a la iglesia gentil. Honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, no a los romanos, no a los efesios, no a los filipenses, no a los peruanos, no a los chilenos, no a los argentinos, no a los estadounidenses, no a los rusos, a los de mi sangre. Otra razón que podremos decir, sumar a la primera, Pablo es de la sangre de la tribu de Benjamín, es de la sangre de Abraham, y él quiere provocar a celos a los de su propia sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Y para ser salvos tienen que estar perdidos. ¿Cómo va a salvar al que ya está salvo? ¿Ves que está hablando del Israel de sangre, que no es salvo, que está endurecido? Verso 15, porque si su exclusión, lo que decíamos, es la reconciliación del mundo, el excluir, el sacar a Israel, es para que el mundo sea reconciliado con Dios, el mundo gentil en general. ¿Qué será su admisión? Lo que leímos delante. La admisión, el recibir a Israel. En el punto 5. Sino vida de entre los muertos. Verso 16. Si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando del Israel natural. Hay una santidad que va a pasar a ellos, pero si pecan, son cortados. ¿Pero qué está dando a entender Pablo? Que esas ramas cortadas pertenecen al árbol. Y es más, Pablo va a utilizar un término que no habla completamente de la separación. Habla de quedar pendiendo.
Recuerde la profecía del profeta Isaías, si no me equivoco, en el capítulo 9. O a ver, no, capítulo 42. Isaías capítulo 42. No quebrará la caña cascada. Está quebrajada, no está completamente rota, no está completamente separada, está agonizando. Está casi, claro, si ellos se mueren sin Cristo se pierden, pero están pendiendo en un hilo en el sentido es que el Espíritu Santo está tratando con ellos. Por eso, Hechos capítulo 7, Esteban, el evangelista, el diácono, le dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo seguía tratando con ellos, aunque no eran salvos. Pero si hasta Caifás profetizó de que Jesús iba a salvar la nación, que era necesario que un hombre muriera. Juan capítulo 12, para que todo el mundo sea salvo. Esto lo dijo no de sí mismo, sino porque era sumo sacerdote, y él profetizó que por un hombre la nación sería salva. Porque Dios seguía tratando con ellos. Tratando, a eso se refiere, no que sean salvos, sino que sigue tratando. Verso 17, pues si alguna de las ramas, fueron desgajadas, no sacadas completamente, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, vea usted cómo se hace un injerto, no se saca la rama completa, se deja un pedacito. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Cristo, el Espíritu Santo, el Evangelio. Pero también está hablando de esa etnia que era parte del pueblo de Dios. Tú estás ocupando un lugar ahí, pero ese lugar no te correspondía. Tú eres contra naturaleza, tú fuiste adoptado, no eres un hijo de sangre. Por eso Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto no es genético, esto es por fe, es por gracia, para que ellos puedan recibir, nosotros podamos recibir de la rica savia solamente por fe, no por ser de raza. Pero ellos sí eran de la raza. ¿Está entendiendo? Eran de la sangre. Eran descendientes de Abraham de sangre. De eso está tratando Pablo. No te jactes contra las ramas. Verso 18. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues si las ramas, dirá, fueron desgajadas para que fuese yo injertado, bien por su incredulidad, hablando de Israel nuevamente, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te pongas soberbio, sino teme. Porque la séptima razón por la cual Romanos 11 habla de que Israel es el Israel étnico, es porque nos dice Pablo, si Israel no permanece en incredulidad, puede volver a ser injertado, ya que son ramas naturales. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a Israel, a ti tampoco, seas pentecostal, seas dispensacionalista o no seas dispensacionalista, seas luterano, seas anglicano, seas calvinista, creas en la teoría del reemplazo, no lo creas. Ten claro esto, si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a Israel, a ti tampoco te perdonará con toda tu teología y todo lo que tengas detrás. Cuidado con la soberbia. Por eso vemos en Apocalipsis 16, demonios a manera de rana de la boca del falso profeta y de la bestia, que salen a los reyes de la tierra para traerlos, para destruir Israel y pelear en el valle de Armagedón. ¿Dónde está el valle de Armagedón? ¿En el púlpito de su iglesia? ¿En Estados Unidos? No, está en Israel.
Y serán los demonios que traerán ese odio. Entonces si usted no odia a Israel, debe odiar a los iraníes porque es pro Israel. No, tampoco. Después vamos a estar dando un estudio con respecto a eso. Terrible lo que sufren bajo el régimen. Año 88 mataron a 6.000. El régimen dictatorial de Khomeini. 6.000 iraníes. Las mujeres vírgenes, ellos no las podían matar. ¿Sabe qué hacían para poder matarlas? Abusaban de ellas para que perdieran la virginidad y luego poder matarlas. Por eso en Israel hicieron eso el 7 de octubre del año 2023. Porque ¿sabe qué? Hace 3 años atrás hubo una protesta por el alza de petróleo en Irán. Y como habían jovencitas que tenían 15 años y eran vírgenes, ellos tenían que hacerlas perder su virginidad. Y cuando tenían mujeres presas, ¿sabe qué tenían que hacer para que se fueran al infierno? Tenían que abusar de ellas para que se pudieran ir al infierno. Esa es la mentalidad islámica, pero no veo ninguno de estos teólogos cobardes. De estos teólogos que se llenan la plata con los likes, con los videos, con los libros que lanzan, con las Biblias que lanzan. Con toda su ira y su rabia, nunca he visto, o si lo hacían ya no lo hacen, hablar contra el islamismo. Porque saben que pueden atacar un anciano quizás con poco entendimiento, poco estudio y tratarlo de ignorante, humillarlo, pisotearlo. Pero no los veo con la misma valentía de tratar a los líderes islámicos. Eso se llama cobardía. Porque aquí en estos países es fácil hacerlo. Pero anda un país islámico a predicar tu basura, tu desprecio, tu odio. Anda a hacerlo. No tienes pantalones, no tienes coraje. Por eso atacan a los débiles, a la iglesia humilde, y le hacen videos, reacciones. Dios tenga misericordia. Dios no te perdonará si te ensoberbeces. Teme a Dios. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, hablando de Israel étnico, pero la bondad para contigo. Si permaneces, le dice a los romanos y a los gentiles, si permaneces en esa bondad, nada que salvo siempre salvo. Ve a Juan capítulo 15, permaneced en mí, yo en vosotros. Jesús le decía a sus discípulos que eran de sangre judía. Ahora Pablo le escribe a los gentiles, tienes que permanecer. Si es que permaneces. Pues de otra manera, tú, escúchalo calvinista, tú, fanático religioso, tú también serás cortado. Tú que aborreces a Israel, tú también serás cortado. Y serás peor incluso que aquellos que critican. Cuídate de no convertirte en un monstruo más grande que aquel monstruo que estás luchando. Y aun ellos, verso 23, si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Número 8, el endurecimiento de Israel es solo en parte y tiene una fecha de caducidad. Terminará el endurecimiento de Israel. Un periodo de tiempo. La palabra hasta es agri en el griego, que indica un periodo de tiempo determinado hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Olivos silvestres, los que no son judíos, esos son los gentiles de sangre, los provocados, los que provocan a celos, según Romanos 11:25. Ahí va a terminar el endurecimiento. Verso 23 y 24, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Verso 24, porque si tú, romano, gentil, extranjero, peruano, del país que sea, si tú fuiste cortado por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio, para que no seáis arrogantes, soberbios, prepotentes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte solamente, no en su totalidad, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una fecha de caducidad. Ajri, hasta. Y luego todo Israel será salvo. Pero dicen ellos, no, pero es que el griego no dice hasta. O no dice, perdón, y luego. Porque utiliza la palabra utos. Y utos significa de esta manera. Bueno, ¿qué significa de esta manera? Me da lo mismo, porque ya en el verso anterior Pablo ha dicho hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra se utiliza en Lucas capítulo 21, versículo 24. Que aquí en el comentario de este interlineal griego, si es que tengo tiempo para leerlo, es Ajri plirozosin keri ednin, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Este comentarista del interlineal griego-español, Hernández Ardura, que no es dispensacionalista, dice con respecto a este versículo: hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles, los días de retribución para los judíos comenzó con la destrucción de Jerusalén en el año 70, según la descripción de Lucas 21. Y durará hasta cuando los judíos se conviertan. Y cita Romanos 11:25 y da la misma interpretación que yo con respecto a este versículo. Según él, no según yo ni según un dispensacionalista, él no cree, dice, no hay nada en el horizonte por ahora inmediato que nos haga pensar que esto pueda acontecer pronto, que se cumpla la plenitud de los gentiles. Pero, dice, pero sí podemos ver cómo la presión aumenta para el pueblo de Israel en la medida que se multiplican sus detractores o sus enemigos. Un no dispensacionalista dice esto. Hernández Ardura, comentarista del interlineal griego-español. Vamos terminando. Así, novena razón, así todo Israel será salvo, todo, en su totalidad. Evidentemente los que sobrevivan, los que queden hasta la segunda venida, porque ahí se cumplirá el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, porque según el mismo comentario de este hombre, dice que Israel étnico comenzó a ser expulsado en el año 70, pero la expulsión ha continuado y ha sido en el 48 donde recién han comenzado a volver. Hay un hasta, hay un término, hay un periodo donde se acabará el endurecimiento y coincidentemente también estamos viendo poco a poco el convertimiento del pueblo judío. Hay un límite de tiempo. Entonces, la novena razón, porque Israel es el Israel de sangre, dice, así todo Israel será salvo cuando venga del cielo el libertador, Jesús, y aparte de Jacob la impiedad. Siempre Jacob es Israel étnico, a no ser que haya una excepción. Pero una excepción no es la regla. En este caso, en este contexto y en este capítulo, Jacob es Israel étnico y Jacob es Israel étnico de sangre que va a ser salvo en su totalidad en la segunda venida los que sobrevivan a la gran tribulación. Y este mismo hombre cita Zacarías capítulo 12, donde nos habla de la salvación cuando Jesús vuelva en su segunda venida y todo ojo le vea. Y también cita Ezequiel capítulo 39. O sea, no es un pensamiento dispensacionalista, porque este tipo no es dispensacionalista en ninguna manera. Terminamos. Décima razón. Israel étnico es enemigo por causa de la iglesia gentil, extranjera que cree en el evangelio, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Leemos entonces el verso 26 en adelante para terminar.
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea, los salvará. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Yo quite sus pecados. Isaías 27:9, Isaías 59, verso 20 y 21, Salmos 14, Jeremías 31:31. Así que en cuanto al evangelio, verso 28, son enemigos por causa de ustedes, los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Y no se refiere a la iglesia, sino que a los judíos duros. Terminamos la última razón. Número 11. Israel, que era desobediente, alcanzará misericordia como los gentiles alcanzamos misericordia. Verso 31 de Romanos 11. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos. Así que la teoría del reemplazo se desmorona por la explicación de Pablo, que es una explicación a todas las profecías del Antiguo Testamento, no a una ni a dos, a todas, que nos habla de la restauración de Israel. Así como Jesús en Mateo capítulo 23, verso 37 al 39, no me voy a cansar de decirlo, que prometió que los habitantes de Jerusalén lo volverían a ver hasta que digan, y la palabra es eos, un periodo de tiempo también implicando en esta palabra, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que hay promesa para el Israel duro, sodomita, ateo, hasta satanista, como usted quiera llamarle. Hay esperanza. Hay esperanza porque si tuvo misericordia con usted, Dios puede tener misericordia con el Israel impío que rechazó a Jesús. Que el Dios del cielo le bendiga. Mientras hay vida hay esperanza. Y si usted es un duro como Israel, hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Saludos a todos los que nos escribieron, no tengo más tiempo. Saludo a mi hermana Mónica que estuvimos hablando. Dios me la bendiga. Saludo a la familia, a mi hermana Eduvige, mi hermana Rosa, mi hermana Maggie Núñez, mi hermana Marina Bueno, en fin, Timothy, Elizabeth, y no alcanzo a leer más. Dios